esposa de René González. René González está condenado a 15 años de prisión. Mi nombre es Rapco y soy parte del Comité Internacional por la Libertad de los Cinco en Estados Unidos. Mi nombre es Mirta Rodríguez, yo soy la madre de Antonio Guerrero. Mi nombre es Irma Segueret, soy la mamá de René. Antonio está condenado, todavía a esta altura no me acostumbro a esta sentencia, a cadena perpetua más 10 años. Antonio tiene 2 hijos, varones los dos, uno de 20 años y otro de 13 años. No he podido nunca más visitarlo en la cárcel y por tanto tampoco he podido llevar conmigo a Ibel a que se relacione con su papá. Mi nombre es Bill Hackwell y soy un activista política en solidaridad con Cuba desde 1990. Ha sido prácticamente para nosotros una eternidad de saberlo a 5 hombres de la estatura moral de ellos encerrados en esas cárceles. Nosotros hemos trabajado en el tema de los 5 desde que supimos que habían, de que había 5 cubanos presos en Estados Unidos desde el 2001 prácticamente. El trabajo en Estados Unidos nosotros pensamos que es muy importante porque ellos están presos en Estados Unidos y porque son presos de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Brevemente, habría que hacer un poquito de historia. Inmediatamente del triunfo de la revolución, se fueron de aquí, de este país, grupos de personas que fueron afectadas por las leyes revolucionarias, personas que estuvieron durante muchos años explotando nuestro pueblo, causantes de una miseria espantosa que existía en Cuba, donde había 1 millón de analfabetos, donde la salud pública no tenía acceso las personas pobres, y así como todos ustedes conocen esas miserias que todavía tenemos en algunos países de América Latina, pues eran sufridas por nuestro pueblo. Estas personas fueron a radicarse a Miami. Desde el inicio de la revolución contaron con el apoyo de los Estados Unidos. Entonces el trabajo nuestro se hace muy necesario, si bien es cierto que el trabajo de todas partes es importante, pero en Estados Unidos fundamentalmente. El problema mayor que hemos tenido nosotros allá ha sido la falta de información de los medios de comunicación, de las corporaciones realmente, que han silenciado completamente el caso, un caso donde 3 personas son sentenciadas a cadena perpetua. Sin embargo, la gran mayoría de los norteamericanos no conocen del caso. Esas personas siguen ahí en Estados Unidos y durante estos 40 y pico de años a nosotros nos han costado más de 3.000 vidas por atentados terroristas, apoyados, pagados, financiados por el gobierno de los Estados Unidos. Todos estos años han producido 713 actos de terrorismo contra Cuba, 56 de ellos a partir de 1990, organizados y financiados desde territorio norteamericano, con un saldo de 3.478 muertos y 2.099 incapacitados. Y precisamente por eso Cuba se vio en la necesidad de que jóvenes como nuestros 5 héroes vayan a infiltrarse a esas organizaciones contrarrevolucionarias con el único fin de alertar al gobierno cubano de esas acciones que se iban a efectuar. Los 5 están presos por defender a Cuba contra el terrorismo y los terroristas están libres en Miami. El caso que muestra más que ningún otro caso la ironía, el doble rasero de la política norteamericana hacia Cuba. In fact, I was in Miami during the period of the trial where we
receiving their sentencing. En este caso de los 5, yo mismo estaba en Miami cuando estaba terminando el proceso principal. ¿Por qué hay 5 hombres luchadores contra el terrorismo en territorio norteamericano condenados de por vida? It was very clear to us at that time that there would be absolutely no fair trial. Desde el inicio era muy claro que no había como los 5 héroes recibir un proceso, un juzgamiento justo, siendo que Miami es el local a donde hicieron el proceso. Realmente lo que crearon fue una tormenta de ideas perfectas para que llegaran a esto, a lo increíble, a que 5 personas que han dedicado su juventud, su vida y la de su familia a todo riesgo, a luchar contra el terrorismo, puedan estar en estos momentos en el mismo país que dice llevar una lucha internacional contra el terrorismo, puedan estar allí mismo condenados de por vida. Hay uno que tiene 2 cadenas perpetuas, necesita 3 vidas para cumplir con la supuesta justicia norteamericana, 2 para cumplir con sus cadenas perpetuas más 15 años más. The judge that tried the Miami 5, her name was Joan Leonard, a federal judge from the Southern Florida District Court. La jueza que implementó el proceso, que guió el proceso, se llama Joan Leonard. Joan Leonard. It's very interesting because right now Joan Leonard Es muy is interesante porque la misma jueza ahora mismo, en este momento, está guiando, está procesando un caso de terrorismo. This case is called the case of the Liberty 7. En este caso se llama el caso And it is a case. El caso del Liberty 7. It is a case of 7 different poor Haitian Dominican people, black-skinned people in the United States. Es un caso de 7 gente pobre, inmigrante de Haití, gente negro. And they are charged with trying to blow up the Chicago. Están siendo culpados, acusados de organizar un ataque terrorista contra el Torre Sears en la ciudad de Chicago. This case is. I raised this case because it's connected to a comparison to the case of the Cuban 5. Menciono este caso porque tiene mucho que ver con la jueza y su manera de manejar la cuestión del terrorismo. The case of the Liberty 7 was a case where there was absolutely no evidence that they were conspiring to do anything. El caso de los 7 de Liberty muestra, es un caso ejemplar porque no hay nada de evidencia, no hay cómo comprobar que estos 7 hombres tenían nada de plan para atacar. They were approached by an FBI agent that said, if you say you're with Al Qaeda, I will give you all this money and we'll make plans of a terrorist operation. Los 7 hombres fueron un agente del FBI, Agencia Federal del Gobierno de Estados Unidos, llegó y conversó con estos 7 hombres, de nuevo pobres, gente inmigrante, y el agente del gobierno federal dijo, oye, si ustedes dicen que apoyan y son miembros de Al Qaeda, yo te doy dinero y vamos a organizar algo, un plan terrorista. They went with that. They went along with it for the money. Los 7 dijeron, bueno, vamos a hacer este plan, vamos a hablar con este tipo para el dinero, por el interés en el dinero que el tipo ofreció. They've been acquitted 2 times. Ya 2 veces han sido dejados libres por falta de evidencia. And now they're going to be tried a 3rd time. Y ahora van a ser procesados por una tercera vez.
And the reason that they have been acquitted Y la razón que ya fueron dejados libres 2 veces is because, unlike the case of the Cuban Five, es porque, diferente del caso de los 5 héroes, the jury was sequestered. They were kept away from public exposure. ajá, el grupo jurado, en el caso de los 7 de Liberty, fueron separados del público, fueron colocados en privacidad para que no había presión de la comunidad, que en el caso de los 5 héroes no fue el caso. El jurado fue colocado ahí en el público para la comunidad mafiosa de Miami presionar y hacer su cosa. In the case of the jury in the Cuban Five case, El jurado en el caso de los 5 héroes, they had to go home every night. cada día tenía que regresar a sus casas. The right-wing media, the Cuban media in Miami, Los medios de comunicación en Miami, de la derecha, would film their license plates on their cars. filmaba sus autos, They knew who they were by name, los nombres de ellos estaba público, where they lived. a dónde vivían. So that jury faced a lot of pressure. Entonces ese jurado, en el caso de los 5 héroes, encontraba mucha presión, mucha presión. In the case of the Liberty Seven, they were trying to continue to create fear in the United States about an impending terrorist attack. En el caso de los 7 de Liberty, el plan era más dejar un caso así abierto de el plan de un ataque terrorista para mantener el clima de terror en la sociedad. And it shows that the American people, Muestra que el pueblo norteamericano, if just given the facts, cuando tiene la verdad, cuando tiene los factos, los hechos, without pressure and intimidation, sin presión y intimidación, they can deliver a fair verdict. pueden preparar y dar una decisión jurídica justa. In the case of the Cuban Five, they never had that opportunity. En el caso de los 5 héroes, el mismo jurado nunca tenía la oportunidad de hacer eso. Very early after the sentencing, Muy rápidamente después que fue dado la decisión, we knew that the only media that was coming out about the case of the Cuban Five sabíamos que los únicos medios de comunicación que estaban divulgando información sobre el caso de los 5 héroes, all of the media was that they were spies. hablaba de cómo eran los 5 espías. There was one article during the trial that appeared in the Miami Herald Había un artículo, por ejemplo, que salió en el Miami Herald that said that Fidel Castro sent the spies to the United States. que dijo que Fidel Castro mismo mandó los 5 espías a Estados Unidos, They gave them psychological drugs que los daron drogas psicológicas to try to keep them closer in contact with them, para mantener el control with del gobierno Havana. cubano y Habana, para ellos poder controlar a los mismos 5. How could they possibly get a fair trial with this type of climate created in Miami? Entonces, ¿qué tipo de proceso justo se puede esperar en ese clima en Miami? Por más que en Estados Unidos se imponga por todos lados la injusticia, no nos vamos a resignar a pensar que no se puede hacer justicia desde las leyes, digamos. O sea, siempre esperaremos que haya jueces honestos, que digan que esto es una enorme injusticia y pongan en libertad a los muchachos, pero ya van 10 años de espera. Entre Cuba y Estados Unidos, desde nuestros antecesores del 1868, nuestra guerra de independencia, ha habido siempre por los Estados Unidos un anhelo tremendo de ocupar este territorio que es hoy libre de América. Como todos nosotros sabemos, Estados Unidos es hoy por hoy quien manda en este planeta.
porque las Naciones Unidas tampoco estaban de acuerdo con la guerra y ellos la hicieron. Y se puede declarar 1000 veces ilegal la guerra en Irak y continúan tratando de ocuparla. Y se declara ilegal las cárceles donde tienen a miles de prisioneros y bueno, siguen estando allí, siguen siendo torturados. Y estamos hablando del país más poderoso de la tierra, del imperio más terrorista de la tierra, el mismo que quiere esquilmar a nuestros pueblos, el mismo que mantiene en la cárcel de Guantánamo, ese centro de detención infame, el mismo que ha hecho las violaciones más espantosas en los campos, en las cárceles de Abu Ghraib. ¿Qué podemos esperar de ese imperio? Nuestra confianza radica en la solidaridad, radica en la movilización, radica en ustedes mismos, radica en cada uno de nosotros. Y es a ustedes, a nuestros hermanos, a los que apelamos. Y a los que queremos apelar justamente para que esto se divulgue y lo tomen no solamente los compañeros o las personas que nos acompañan en la lucha por el socialismo y por un mundo mejor. Necesitamos que esto lo acompañe toda persona honesta del mundo, todo aquel que trabaje por la vida y por la paz. Ricardo Alarcón today, he mentioned that we have to continue to struggle to find ways to get into the corporate media. Como dijo hoy Ricardo Alarcón, tenemos que encontrar maneras de entrar y romper el muro de información en los medios de comunicación. Because the people in the United States, they don't know about this case. Porque el pueblo norteamericano como tal no conoce el caso. With the exception of the committees who are in support of the Cuban Five, who have had meetings, who talk about the case one-on-one. Obviamente los norteamericanos que son miembros de la solidaridad con Cuba y que han llegado a Cuba a conversar sobre el caso y ver qué se puede hacer. But here it is, the longest case in U.S. history. Pero aquí estamos hablando del caso jurídico más largo y más. A case if the American people heard about would know it was totally wrong. Un caso que si el pueblo norteamericano tuviera la información sobre el caso, and the American people, just like they did in the case of Elian Gonzalez, el pueblo norteamericano igualmente como hizo en el caso de Elian González, they would call for their freedom. Y, se manifestaría en favor a la libertad, por la libertad. Que hay días de dolor cuando el aliento. No desestimen ninguno, no subestimen a nadie. Tal vez una radio que para ustedes es sin importancia porque la oyen cotidianamente. Tal vez alguien que trabaje allí puede ese programa, como dicen normalmente, colgarlo en internet. Puede tener un amigo dentro del pueblo de Estados Unidos, puede hacerle llegar un programa ya grabado. Es decir, no desestimar nada, porque tenemos que ser como las hormigas, unirnos todos, organizarnos todos y llevar granito a granito, ir quitándole a ese muro, granito a granito, porque es la única forma de derribarlo. Más profundo, solo la vida es vida si hay valor de llevar la verdad de frente al mundo. Sigan luchando que nuestros padres y los demás no van a ir. Alto, fuerte, honrado, bueno.